capítulo 3, versículo 16. Amén. Nos vamos a poner de pie, hermano, para poder hacer esta lectura. Es un versículo muy conocido, amén. Y lo vamos a leer todos juntos a la cuenta de 3, 1, 2, 3, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, gracias, Señor, te doy por este día. Gracias porque nos permites un día más, Señor. Queremos honrarte, glorificarte en este día, Señor, especial. Padre, yo te ruego y te suplico que me des la atención, Señor, de mis hermanos, que estén atentos a tu palabra, Señor, por favor. Quita cualquier cosa que pueda estorbar. Y, Señor, yo te ruego que me ayudes. Te necesito, Señor. Que tu palabra sea glorificada, que tu nombre sea glorificado. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendice el servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice el versículo, ¿verdad? Tan más citado por los cristianos salvos, ¿verdad? Y dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo que se expresa de una manera sencilla y yo estoy seguro, hermanos, que para la mente del apóstol Juan, amén, en su mente finita, no logra comprender, hermanos, en su totalidad la profundidad de este versículo. Y lo expresa de esa manera y dice, porque de tal manera. ¿Cuál manera? Es un versículo de lo más profundo del corazón de Dios. Un versículo de lo más profundo del corazón del apóstol. Como que truena algo, ¿verdad? Ahí se oye bien. Ok, un versículo de lo más profundo del corazón del apóstol Juan. Y lo expresa de esa manera porque este versículo, hermanos, habla, ¿verdad?, de lo que Cristo hizo por nosotros. Algo que no podemos pagarle a Jesucristo. Ni con todo el oro y la plata de este mundo podemos pagarle lo que Cristo hizo por nosotros. Y este versículo revela y muestra la profundidad del amor de Dios para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo profundo, hermanos, que te lleva hasta la eternidad de Dios. Habla este versículo. Es un versículo, ¿verdad?, que dice muy fácil, como decía al principio, pero con una profundidad eterna. El amor de Dios. Un versículo que yo puedo ver ahí, ¿verdad? Un corazón misericordioso de Dios. Un versículo que expresa el amor de Dios. Un versículo que está lleno, hermanos, de compasión. Un versículo que expresa, ¿verdad?, el corazón compasivo de Dios. Y bueno, para esto, hermanos, yo quisiera decir, ¿verdad?, una definición de lo que significa la compasión. ¿Qué es tener compasión? Escuche con atención, hermanos, es un sentimiento de pena y tristeza experimentada en una desgracia ajena, que nos duela lo que le pase a otra persona. Eso es la compasión. Y que eso que te está doliendo y que te está llegando a tu corazón te mueva a hacer algo. Fue lo que a Dios le pasó en su corazón. Vio que el mundo iba perdido hacia el infierno y mandó a su único Hijo. Y no escatimó ni a su propio Hijo. No se aferró al quedarse como Dios, sino que se despojó a sí mismo.
para que nosotros pudiéramos disfrutar el día de hoy una salvación tan grande. Amén. A Cristo le dolió en su corazón y bueno, el cristiano, hermanos, debe tener un corazón compasivo, lleno de compasión. Y nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplo de que el cristiano como nosotros debemos tener un corazón compasivo. Y para esto, acompáñame por favor ahí a Mateo. Vamos a ver rápidamente, hermanos, cómo la Biblia muestra que nuestro Señor Jesucristo siempre tuvo un corazón compasivo y lo sigue teniendo, amén. Dice en Mateo capítulo 15, versículo 32. Mateo 15, 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo, dice, compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y conocemos que Cristo hizo un gran milagro, amén. Multiplicó los alimentos, pero dice primero que Él dijo a sus discípulos: tengo compasión de la gente, no quiero que les afecte, me duele que les pase algo porque 3 días no han comido nada. Amén. Versículo ahí atrásito 14, capítulo 14, versículo 14. Estamos viendo rápidamente que Cristo siempre mostró un corazón compasivo. 14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y conocemos a lo largo de su ministerio, ¿verdad? Jesucristo aquí en la tierra hizo grandes señales, amén. Dio vista al ciego, hizo caminar al cojo, sanó al leproso y tantas cosas que el apóstol Juan dice que no cabrían en este mundo si se escribieran, ¿verdad?, tantos libros de todas las cosas que Cristo hizo. Pero primeramente, hermanos, fue movido a compasión. Dice en Mateo, por favor, Mateo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, nada más cheque aquí, hermanos, que en los versículos que hemos leído siempre Cristo está tratando con una multitud de personas, amén. Y dice: y al ver las multitudes tuvo que, hermanos, compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A Cristo le duele cuando una iglesia no tiene pastor. Qué bendición que en esta iglesia hay un pastor, amén. Y tenemos el compromiso como cristianos orar por nuestro pastor, porque él también tiene necesidades como nosotros. Él también padece persecución y más que cualquier cristiano que solo está sentado, amén. Tiene familia, tiene una esposa, tiene necesidades, amén, tanto físicas como espirituales, y nuestra responsabilidad también es orar por él. Él ora por ustedes, él se desvela orando por ustedes. A él le duele lo que le pueda pasar a ustedes y él ora por ustedes, está al pendiente de ustedes. A Cristo le duele cuando una iglesia no tiene pastor. Entonces nuestra responsabilidad es orar que permanezca el pastor, que siempre haya un pastor que esté predicando lo que Dios ya le puso en el corazón, y ustedes obedeciendo y orando, ¿sí o no, hermanos? Dice Primera de Pedro, por favor. Primera carta de Pedro. Como Cristo, hermanos, siempre ha mostrado un corazón compasivo. Y sabes una cosa, Cristo quiere, hermanos, que aprendamos a tener un corazón compasivo. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y mire cómo nos ve Jesucristo. Mas vosotros, ¿qué dice? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nos adquirió Cristo? ¿Para qué nos salvó Cristo? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables, para que muestres las virtudes de Cristo. Para eso somos salvos. Bien, Cristo nos pudo haber llevado el día que nos salvó, pero si te dejó aquí, en esta iglesia, en este lugar, es con un propósito, que muestres sus virtudes. Y una de las virtudes de Cristo, hermanos, es tener un corazón compasivo. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas, dice el versículo, amén. El cristiano, hermanos, debe tener un corazón compasivo. Cristo, hermanos, quiere que toda la iglesia tengamos un corazón compasivo. Dice en Juan, por favor, Juan capítulo 6. Este mensaje, hermanos, es para toda la iglesia, pero quiero enfocarme en este punto, en que Dios quiere que los jóvenes de esta iglesia aprendan a tener un corazón compasivo. Amén. Dice aquí en Juan, por favor, capítulo 6. Joven, Dios quiere que tengas un corazón compasivo. Dice en el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, a uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero esto decía, ¿para qué, hermanos? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Cristo lo sabe todo, joven. Amén. Cristo sabe lo que va a hacer con tu vida. Versículo 7. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Mira, Jesucristo, es imposible que se pueda hacer esto. Es una gran multitud y 200 denarios de pan no bastarían para que se hiciera esto. Pero ¿sabes una cosa? Cristo sabe lo que tiene que hacer. Lo preguntó para probar su fe, para probar su corazón. Versículo 8. Otros de sus discípulos, dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Mira, Jesucristo, es imposible, como dijo Felipe, yo estoy en la misma condición, en el mismo pensamiento, no se puede hacer esto. Es ilógico, no se puede. Solo está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Amén. ¿Sí dice así? ¿Cuánto era para la multitud? Nada. Pero sabes una cosa, este joven, este muchacho, lo dio todo. Él no se quedó, seguramente era su desayuno, su comida, pero él lo guardó, porque él vio que había una gran necesidad y le dolía en su corazón que toda la demás gente no estuviera comiendo. Y él dio todo lo que tenía y lo puso en las manos de la persona indicada, del maestro. Nunca minimices, joven, qué puede hacer Dios contigo. Dios quiere usar tu vida. Nunca digas, mira, es que no sé cantar, no sé hacer esto, con trabajo leo mi Biblia, no tengo talentos, estoy lleno de errores, estoy lleno de temores, no tengo virtudes. ¿Qué puede hacer Cristo conmigo? Solo ponte en sus manos. Un corazón compasivo, hermanos, lo da todo. Cristo lo hizo, dice la Biblia, porque de tal manera nos amó, se entregó. Este joven, ¿verdad? Con lo poco que tenía, dice que le dio todo en las manos de Cristo. Versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger de los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Cristo tiene el control. Joven, Cristo quiere usar tu vida. Dice Lucas, por favor, Lucas capítulo 7.
Y aconteció, dice versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había, dice, con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué dice, hermanos? Se compadeció de ella y le dijo: no llores. Estaba esta pobre mujer, ya no tenía su brazo derecho. Aquel varón que proveía, aquel varón que trabajaba y traía el sustento a la casa, ya no había nada. Amén. Esta pobre mujer tenía un hijo y el único que tenía estaba muerto. Cristo es el consolador, Él tiene un corazón compasivo. Versículo 15. Entonces dice, versículo 14, acercándose Jesucristo, después de que le dijo no llores, acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Joven, Dios quiere usar tu vida. Mire, a mí me encanta un versículo que siempre uso, no viene en el bosquejo, pero dice Mateo 18:20, que donde están 2 o 3 congregados como nosotros ahorita, dice que su Espíritu Santo está aquí. Yo creo que aquí está su Espíritu Santo, amén. ¿Quién cree que aquí está Cristo? Esa es mi convicción. Aquí está Cristo. He orado que Dios use mi voz. Amén. Y Cristo dice: joven, a ti te digo, levántate. Pero este joven tenía una característica: estaba muerto en este momento, no tenía vida. Y tristemente, hermanos, en muchas iglesias de bautistas fundamentales está lleno de jóvenes, amén. Estuvimos en una iglesia allá por Monterrey, Saltillo. Nos dieron la oportunidad de predicarle a los jóvenes. Yo quedé impactado de cuántos jóvenes había en esa reunión. Pensé que era toda la iglesia, amén. 71, 72 jóvenes, y no vinieron todos. Están llenos de jóvenes, amén. Pero pocos, hermanos, tienen el corazón compasivo para hacer algo más por Dios. Llegan a la iglesia, el pastor anuncia el servicio, que va a pasar, reuniones de jóvenes, actividades, campamentos y un montón de actividades para ustedes, jóvenes, y ni siquiera te mueves. Te incomoda en tu corazón, otra más, otra actividad más. No, ya no. No, joven, deberías de saltar en tu corazón de gozo y decir: gracias a Dios porque esta iglesia está viva. Esta iglesia se preocupa por nosotros y quiere nuestro crecimiento espiritual. Y muchos jóvenes tibios en las cosas de Dios, con un corazón cerrado, amargado, lleno de pecado, lleno de problemas, de confusiones. No, Cristo dice: joven, a ti te digo, levántate. Cristo quiere usar tu vida. No sé si ya eres llamado, no sé si te has detenido, no sé si no has avanzado en lo que Dios quiere hacer contigo. Pero joven, da todo para Él, entrega tu corazón y ponte en sus manos, amén. Dios quiere usar a los jóvenes de esta iglesia. Dios quiere y dice: joven, a ti te digo, levántate. Pero Dios también quiere usar a los hermanos, amén, a los varones, a los padres de familia. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios quiere usar a los jóvenes, pero también a los varones de esta iglesia. Y busque por favor primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas. Pero tristemente, hermanos, al igual que muchos jóvenes, ¿verdad?, hay hermanos que por el afán de esta vida, el trabajo, las preocupaciones, el que tiene que proveer, el que tiene que trabajar, muchas veces su corazón se va endureciendo y alejándose de Dios, y en ocasiones llegan a ser hasta soberbios, altivos, orgullosos. Y eso, hermanos, no le agrada a Dios. Dice Primera de Crónicas capítulo 21, pero Satanás, versículo 1, pero Satanás se levantó contra Israel, incitó a David a que hiciese un censo, amén. Versículo 7, David dice que en su corazón, ¿verdad?,
quería saber cuánto soldados tenía en su gran ejército. Pero recuerden esto, hermanos, siempre leemos en la Biblia que las victorias que David obtuvo fue por la mano de Dios. Amén. Se las dio Dios, versículo 7. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Hubo consecuencias de tener ese corazón altivo, soberbio. Yo soy, mi ejército está grande. Dice que vino, ¿verdad?, el desagrado de parte de Dios. Versículo 14. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Grave, hermanos, el pecado de altivez, de orgullo, de soberbia. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel, ¿cuántos, hermanos? 70,000 hombres. Amén. Mire, varón, Dios quiere que tengas un corazón dulce, tierno, lleno de compasión, que no seas soberbio, que no digas: ¿qué me va a enseñar ese joven? ¿Qué me va a enseñar ese misionero? ¿Qué me va a enseñar el pastor si yo soy mayor que él? No, un corazón tierno, un corazón dulce, amén. Y Dios te está viendo. Versículo 14, tarde o temprano, si no cambias ese corazón, Dios puede quebrantarnos. Él es el Todopoderoso, amén. Versículo 14, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Fue algo grave, hermanos. Versículo 16, alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Israel. Entonces, hermanos, David se da cuenta de lo que había hecho y empieza en su corazón a quebrantarse, empieza su corazón a doblegarse. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro. Están siendo humillados, hermanos, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Ahora, con un corazón tierno, compasivo, está intercediendo por toda una nación. Dios puede hacer eso, varón. ¿Cuándo has orado por algún misionero? ¿Conoces a los misioneros que apoya tu iglesia? Las necesidades que pueda haber entre los hermanos enfermos, aquellos que están bajo prueba. Dios puede hacer eso, amén. Versículo 18, ya está este hombre orgulloso, soberbio, quebrantado, ahora con un corazón compasivo. Y Dios le dice esto: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Versículo 18. En el 19 dice: entonces David subió conforme a la palabra de Gad que le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, aquí vemos un segundo varón, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo, dice, de la era, se postró en tierra ante David. Este segundo hombre dice que estaba trabajando, que tenía hijos, 4 hijos, era un hombre trabajador, padre de familia, pero cuando vio al rey salió y se postró, un hombre reverente, respetuoso. Amén. Versículo 22. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio. Ahora este hombre orgulloso está dispuesto a pagar un precio por sus errores, para que cese la mortandad en el pueblo. Y vean lo que respondió este segundo varón. Versículo 23. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y vean lo que añadió: y aún los bueyes daré para el holocausto, los trillos para la leña, el trigo para la ofrenda. Y esto me encanta, dice: yo lo doy todo. Ornán en su corazón dice que vio cómo el ángel mataba, cómo estaba sucediendo, y le dolió en su corazón aquella mortandad que estaba pasando. Dijo: yo estoy dispuesto a dar mi tierra, mi hacienda, mi casa, mis bienes, mi dinero, mi trabajo, mi herramienta, yo lo doy
todo. Pero me llama la atención, hermanos, que este hombre, la Biblia no lo menciona, que era de una tribu de Israel específicamente. No era de Judá, no era de Benjamín, no, dice que era jebuseo. Antes de ser Jerusalén, Jebús, y él era de ese pueblo, amén. Pudiéramos pensar que este hombre era hasta inconverso, amén. Pero este hombre con un corazón compasivo está dispuesto a darlo todo. No permitas, varón, que otro de afuera te ponga el ejemplo de cómo dar para la obra de Dios. Hemos escuchado que ya el alcalde ya donó esto, que ya el presidente municipal hizo esto, que ya vino una persona adinerada y hizo esto, y mejores ellos, hermanos, nos ponen el ejemplo, amén. Cuando nuestro corazón debería darse todo para Cristo, porque hay una gran necesidad, amén. La gente está muriendo. Que te duela en tu corazón lo que le pase a otra persona. El versículo 24, entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, para que, dice, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Paga el precio, varón. Sí se puede. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Ya viste la necesidad? ¿Qué te está pidiendo Dios? Dios quiere usarte, amén. Que aprendas a tener un corazón compasivo. Así como el varón dice, así como el joven, levántate, quiero usar tu vida, hermano, cambia tu corazón, porque si no yo lo voy a quebrantar, pero quiero usarte para mi gloria, porque al final se construyó, ¿verdad?, un altar y se hizo un templo en ese lugar. Dios quiere eso, hermanos. Pero Dios también quiere usar a las hermanas, amén. Marcos, por favor. El Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 41. Escuche con atención y no pierda en su mente, en su corazón, que la presencia de Cristo está aquí, amén. Téngalo en su mente, y dice el versículo 41: estando Jesús, ¿dónde estaba? Sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, amén. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Dos blancas en aquel tiempo literalmente era la moneda más pequeña que se estaba usando en Jerusalén. Y esas 2 blancas dice que formaron un cuadrante, la moneda de menos denominación que también se usaba en aquel entonces. ¿Pudiéramos aplicarlo a nuestra vida de hoy? 2 moneditas de 50 centavos, ¿cuánto forman? Un peso. ¿Qué es un peso para los ricos? Nada, hasta para nosotros luego ya no queremos levantarlos, amén. Ahí las hacemos a un lado. Un día pagué allá en México la combi no completaba, hermanos, de esos días que estábamos pasando una prueba y buscando abajo de ahí de la ventana, de la cama. Al final completé, pero con puras moneditas. Cuando el chofer le pago, las ve, las tiró por la ventana. Se enojó, me dijo: esto ya no sirve, ya no queremos usarlas, amén. Dice que echó 2 blancas que formó un cuadrante, versículo 43. Pero vean lo que Cristo hizo. Entonces ya dice, llamando a sus discípulos, les dijo: discípulos, vengan, yo quiero que vean lo que está aconteciendo. Mira, yo quiero que aprendan esto, iglesia. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mira, ya no me importa, dijo la viuda, ¿verdad? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer ahorita que salga de aquí? ¿Qué voy a vestir? Ya no le preocupó sus deudas, ya no le preocupó sus compromisos, ya no le preocupó lo que tenía que hacer, ¿verdad?, con lo poco que tenía. El Cristo dice, echó todo su sustento, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, y afirma Cristo, todo su sustento. Un corazón compasivo, hermanos, lo da todo. Esta mujer vino al lugar indicado,
Ella sabía que en la casa de Dios se le iba a dar un mejor uso, amén. Hay una gran necesidad, hermanos. La gente está muriendo en todo el mundo. Hay lugares donde el evangelio está cerrado, no se puede predicar a Cristo. Dice que hay países, ¿verdad? Como por ejemplo Pakistán, Irán, Maldivia, Irak, Somalia, Arabia Saudita, Libia, Yemen, Sudán, Nigeria, país número 1 donde asesinan a los cristianos, no los quieren. Egipto, Corea del Norte, países cerrados al evangelio, pero esta viuda echó porque sabía que hay una gran necesidad. ¿Quién va a ir a esos lugares? A lo mejor no puedes ir y no quieres ir, está bien, porque el llamado no es para todos a ir a determinado lugar, amén. Pero sí Dios te llama a que aportes para la obra misionera, amén. No puedes ir tú, pero sí puede ir tu dinero, amén. Todo lo que el misionero viene a hacer no es para lucro, hermanos, porque van a venir otros misioneros atrás de mí, amén. Y van a pasar y no digas otra vez ahí viene. Mira, hermanos, yo no puedo llegar solo, porque no es así, es bíblico. La iglesia tiene que enviar al misionero, amén. Y iglesias se tienen que unir para que pueda llegar al misionero a ese lugar donde está cerrado el evangelio, amén. Yo quiero ir. Y mira, hermano, en Corea del Norte hay una gran historia que sucedió. La puedes investigar, la puedes buscar. Dice que había un pastor llamado Kim en Corea del Norte. Este hombre se encerraba, dice, porque estaba prohibido predicar a Cristo, y bajo el sótano, bajo la tierra. Pero un día, hermanos, estaban haciendo una carretera y pasaba encima de su casa, donde los hermanos cantaban, adoraban en secreto, pero fueron descubiertos, los sacaron, los maltrataron, los golpearon, los humillaron, y dice que sacaron a los niños más pequeños de 4 o 5 años y que le decían: nieguen a Cristo, esto no es verdad, nieguen a Cristo. Ellos dijeron: no podemos, te amamos, Cristo. Colgaron a los niños en su presencia hasta que dejaron de respirar y murieron delante de ellos. Solo antes se acercaron a sus niños y le dijeron, le tocaron sus caritas y le dijeron: hijos, más tarde allá nos vemos. Y murieron estos niños. Mandaron a traer una aplanadora. Estaban haciendo una carretera de esas que parecen rodillos, esas gigantes. ¿Sí las conocen? ¿Sí las han visto? Para almacenar la tierra, compactar la tierra. Y los acostaron a todos así en filita, y dice que le decían: nieguen a Cristo. No, y empezaron a cantar: Cristo, entre más padezco, más te amo, Cristo. Y da testimonio, porque luego se convirtió. Dice que pasaba la aplanadora, cantaban, pero que se escuchaba un ruido espantoso. Cómo eran tronados sus huesos, triturados, su cráneo, hasta que el último dejó de cantar, dando todo por Cristo, amén. Eso reta mi corazón, hermanos. Me prende que hay gente que están dispuestos a darlo todo por Cristo. Un hombre me dijo: eso no es cierto. Sí, hay hombres que están dispuestos a darlo todo por Cristo. Reta mi corazón. Va a haber lugares peligrosos, sí, pero Dios tiene un deseo. Quiere que todos los hombres sean salvos, amén, en todo lugar. Hermanos, yo ya terminé, pero voy a hacerte una pregunta, amén. No me contestes, es entre Dios y tu corazón. ¿Tienes un familiar en el infierno? Contéstale a Dios. ¿Tienes un familiar en el infierno? Porque Cristo ya lo hizo todo, ya pagó por nosotros, porque de tal manera nos amó, se dio y nos da vida eterna, como dice Hebreos 10:26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo ya lo hizo todo. Pero versículo 27 dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Viene un juicio horrendo. Un juicio, dice, un espectáculo horrendo. ¿Quiénes son los adversarios? Sí, Corea del Norte, Pakistán, Irán, países cerrados al evangelio, sí, hermanos. Amén.
Pero ¿qué tus compañeros de trabajo, aquellos que siempre han rehusado recibir a Cristo, aquellos familiares, ¿verdad?, cercanos, que le predicas una y otra vez y no quieren, pero Cristo dice, oye, oblígalos a entrar, la cena ya está hecha? ¿Qué de esos familiares que tanto amas? Se dice fácil, hermanos, tienes un familiar en el infierno. Yo pudiera decir con facilidad, sí tengo un familiar y me duele en mi corazón, amén. Un hombre que nunca quiso nada con Dios, un hombre que le hablaban una y otra vez y cerraba su corazón y vivía perdidamente en su vicio, murió alcoholizado. Un hombre que llegaba y golpeaba a su esposa todos los días. Un hombre que enloqueció, que escuchaba una voz que le decía, mátala, tiene que morir. Mátala. Un hombre que caminaba kilómetros y kilómetros por carreteras, autopistas, y muere alcoholizado y muere perdido. ¿A dónde fue su alma? Me duele saber lo que la Biblia dice, por ejemplo, en Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado, amén, esto es nuestro Dios todopoderoso, un gran trono. Dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, amén. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice, hermanos? Fue lanzado al lago de fuego, amén. Traiga a su mente esta escena. Traiga a su mente lo que va a acontecer, porque dice que habrá el tribunal de Cristo, va a haber coronas, recompensas, pero unos van a ser avergonzados, amén. Y aquí está este juicio, gran juicio, que ni el cielo lo va a poder contener. Y ahí están todos los muertos, grandes y pequeños, delante del juez, amén. Y yo me imagino que aquel hombre que nunca quiso nada con Cristo, que siempre vivió perdidamente, ese hombre es mi papá, mi papito. Y mi corazón late y me duele saber lo que la Biblia dice, que ahí estará delante de Dios, amén. Pero ya no hay oportunidad. Va a ser lanzado al lago de fuego. Y yo pudiera decirle a Dios, Dios, dale una oportunidad. Mira, Él es mi papito. Yo lo amo, Dios. Tú tienes un corazón compasivo. Dios, por favor, no. Y a lo mejor me lanzaría a sus pies, me colgaría de Él para que no fuera lanzado, amén. Y lloraría y le diría a Dios, dale una oportunidad, lo amo. Él es mi papá, Él me engendró, Dios. Yo voy a donde tú quieras que predique, pero dale una oportunidad. Lo amo, Señor, lo amo. Y lloraría delante de Dios y gritaría y me colgaría de sus pies. Pero es algo que ya no puedo hacer nada. Dice en Hebreos que está estipulado para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Ya nada se puede hacer. Es en vida, hermanos. Por eso es que estamos aquí, porque hay una gran necesidad. Misiones, hermanos, está vigente para ustedes y para mí. Iglesias tienen que enviar, hermanos, se tienen que levantar y ir. Hermanos, tienen que predicar el evangelio. Cristo ya lo hizo todo.
¿Quién va a ir? ¿Quién va a dejar? ¿Quién va a darse todo para Dios? Por eso le digo a mi madre: madre, Cristo te ama. Cristo murió por ti. Hermano, Cristo te ama. Hermana, Cristo te ama. Cuñado, Cristo te ama. Egipto, Cristo te ama. Ya nada se puede hacer. Va a llegar el día, hermanos, donde aquel ángel en Apocalipsis 14:6 agarrará el evangelio. Ya no vas a estar tú, ya no voy a estar yo, ya no va a haber misioneros, y les van a dar una última oportunidad. Y ahí estarán los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y ahí estará tu familiar. Dice que se abrirá otro libro, el libro de la vida. Y cuando empiezan a decir tu nombre, tú, si eres salvo, vas a escuchar tu nombre. Amén. Y tu familiar va a decir: él es mi hijo, ella es mi hija. Hija, ¿por qué? Ella es mi esposa, él es mi familiar. Pero dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Si tu corazón no se conmueve, hermanos, si no te duele lo que le pueda pasar a otra persona, ponte bien con Dios. Necesitamos hacer más por misiones, amén. Y no nada más locales, sino por todo el mundo, amén. Dios te está viendo, amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque